Matusalén es conocido en la Biblia como el hombre que vivió más años sobre la tierra, alcanzando la impresionante edad de 969 años, según el libro de Génesis. Su longevidad ha capturado la imaginación de generaciones, pero su vida es mucho más que un simple número. Como descendiente de Set y abuelo de Noé, Matusalén forma parte de la línea genealógica a través de la cual Dios preservó a la humanidad. Aunque la Biblia no detalla sus acciones o carácter, su vida y la conexión con su familia, especialmente su padre Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado sin ver muerte, lo sitúan en el contexto de una época crucial antes del diluvio. En este video exploraremos la historia de Matusalén, su lugar en la genealogía bíblica y las lecciones que podemos extraer de su legado en el plan de redención de Dios. Acompáñanos en este recorrido por las primeras páginas de la Biblia para descubrir más sobre esta fascinante figura. En Génesis 5:21 se narra: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. La historia de Matusalén comienza con su linaje, destacando que es hijo de Enoc, un hombre descrito como alguien que caminó con Dios. Matusalén pertenece a la línea de Set, una genealogía que preservó la adoración al Dios verdadero en medio de un mundo corrupto. Este linaje conecta a Matusalén con los patriarcas de la humanidad antediluviana y lo sitúa en el contexto del plan redentor de Dios, donde cada generación tenía un propósito dentro de la narrativa divina. Enoc es una figura clave en la Biblia, conocido por su relación especial con Dios y por ser llevado al cielo sin experimentar la muerte. Como hijo de este hombre justo, Matusalén creció en un ambiente de reverencia y conocimiento del único Dios verdadero. Enoc habría influido significativamente en la vida de Matusalén, inculcando en él y en su descendencia la fe en Dios. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, fue dado como una simiente para continuar el plan de Dios después de la muerte de Abel. Esta línea genealógica se destacó por su fidelidad a Dios, en contraste con la línea de Caín, que se volvió corrupta. Matusalén y su familia forman parte de la línea que preservaría la humanidad a través de Noé durante el juicio del diluvio. Nació en un tiempo donde la maldad humana comenzaba a aumentar significativamente. Su vida y la de su familia representaban un remanente fiel en un mundo cada vez más corrupto. Su genealogía muestra que, incluso en medio de la decadencia moral, Dios preservaba un linaje justo. La vida de Matusalén está estrechamente ligada a los eventos que culminarán en el diluvio. El relato de Enoc caminando con Dios hasta ser llevado al cielo, Génesis 5:24, enfatiza la cercanía de este linaje con el Creador. Matusalén, como hijo de Enoc, es parte de esta bendición espiritual. Aunque no se menciona directamente la relación personal de Matusalén con Dios, su lugar en la genealogía de hombres justos sugiere que participó en el testimonio de fe de su familia. La vida de Matusalén prepara el camino para el llamado de Noé como el instrumento de salvación de la humanidad. Matusalén vivió en una época marcada por un aumento significativo de la maldad, como se describe en Génesis 6. Su linaje representaba un contraste con la corrupción generalizada. En la cultura bíblica, las genealogías no solo enumeraban generaciones, sino que destacaban la transmisión de la fe y el cumplimiento de las promesas de Dios. Las largas vidas en la época antediluviana, como la de Matusalén, simbolizan la paciencia de Dios al dar tiempo para que las personas se arrepientan antes de su juicio. En Génesis 5:27 se narra: fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Matusalén es conocido como el hombre que vivió más tiempo según los registros bíblicos, alcanzando la increíble edad de 969 años.
Este detalle, aunque parece simplemente un dato, tiene un significado más profundo dentro del contexto del plan de Dios. Su vida prolongada simboliza la paciencia divina y destaca la naturaleza misericordiosa de Dios al dar tiempo para que la humanidad se arrepienta antes del juicio del diluvio. La edad de Matusalén no tiene precedentes en la historia bíblica y su longevidad lo convierte en una figura destacada de la época antediluviana. La vida prolongada de Matusalén refleja la abundancia de la paciencia de Dios hacia la humanidad pecaminosa. En comparación con los límites modernos de la longevidad humana, su edad enfatiza el contexto único de la creación temprana y la relación directa de Dios con la humanidad. La vida de Matusalén no solo es un reflejo de una era de longevidad, sino que también tiene un propósito simbólico en el plan de Dios. Su muerte coincide con el año del diluvio, lo que sugiere que Dios usó su vida como una extensión de su gracia antes de traer el juicio sobre la tierra. Su longevidad habría servido como un testimonio continuo de la paciencia y la oportunidad de arrepentimiento ofrecida por Dios. Aunque Matusalén vivió muchos años, lo hizo en un tiempo de creciente maldad en la humanidad, como lo describe Génesis 6. La maldad de los hombres aumentaba exponencialmente, pero Matusalén vivió como parte del linaje justo de Set. Su familia, incluida su descendencia como Noé, representaba un remanente justo en un mundo en decadencia. El detalle específico de la edad de Matusalén no es casual. Señala la precisión de la narrativa bíblica y su intención de transmitir un mensaje teológico. Algunos estudios sugieren que Matusalén podría significar «cuando él muera, será enviado», conectando su muerte con el diluvio. Su vida y muerte marcan el límite de la paciencia divina, subrayando que aunque Dios es lento para la ira, su justicia es segura. En la época antediluviana, las personas vivían vidas mucho más largas, reflejando una creación menos afectada por el pecado y la corrupción. Estas largas vidas también permitieron la multiplicación de la humanidad y la transmisión de la historia oral. La prolongación de la vida de Matusalén en un tiempo de creciente maldad simboliza la misericordia de Dios, quien da a la humanidad tiempo para arrepentirse antes de enviar su juicio. Matusalén vivió justo antes del diluvio, un evento que representó el juicio global de Dios. Su vida actúa como una cuenta regresiva para ese momento. En Génesis 5:24 se narra: «Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios». Matusalén, como hijo de Enoc, fue testigo del ejemplo de un padre que vivió una vida extraordinaria de comunión con Dios. Enoc no solo caminó con Dios, sino que fue tomado por él sin experimentar la muerte, un evento único en la narrativa bíblica. Esta relación con Enoc sitúa a Matusalén en una familia marcada por la fe y el testimonio de la gracia divina, dándole un contexto espiritual significativo. Enoc es presentado como un hombre cuya vida estuvo en constante comunión con Dios, un contraste notable con el creciente pecado de su época. Enoc transmitió a Matusalén un modelo de fe y devoción en medio de una sociedad en decadencia moral. Su vida y traslado por Dios sirvieron como un recordatorio tangible de la recompensa por vivir en obediencia. Aunque la Biblia no detalla la relación personal entre Enoc y Matusalén, es razonable asumir que un padre como Enoc habría influido profundamente en la vida de su hijo. La vida de Enoc habría mostrado a Matusalén que caminar con Dios trae propósito y esperanza. Matusalén, como parte del linaje de Set, estuvo rodeado de un entorno que valoraba la relación con Dios. La conexión entre Enoc y Matusalén subraya la importancia de la transmisión de la fe de una generación a otra.
La vida de Enoc y la continuidad de la fe en Matusalén se conectan con el testimonio de Noé, su nieto. En un mundo que se alejaba de Dios, la familia de Matusalén representaba una resistencia contra la corrupción espiritual. El traslado de Enoc es una señal de la aprobación de Dios, pero también actúa como un recordatorio de que el juicio se acercaba. Matusalén, como hijo de Enoc, vivió en el contexto de esa advertencia. La desaparición de Enoc marcó un punto de inflexión, subrayando la necesidad de arrepentimiento en un mundo corrupto. Este evento prepara el escenario para el juicio que vendría durante la vida de Noé. En una época de longevidad, las familias tenían generaciones convivientes, lo que permitía una transmisión directa de valores y fe. Matusalén habría sido impactado por la vida de Enoc y sus enseñanzas. Mientras que la mayoría de la humanidad se apartaba de Dios, Enoc y su linaje representaban una línea de fidelidad que preservaba el conocimiento del Señor. Enoc caminó con Dios, una frase que implica no solo obediencia, sino una relación íntima y constante con el Creador, algo que habría influido en la perspectiva de vida de Matusalén. En Génesis 6:5-6 se narra: «Vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». El crecimiento exponencial de la maldad en la humanidad culminó con el juicio del diluvio. La vida de Matusalén, que coincidió con el declive moral de la sociedad, actuó como un recordatorio de la paciencia de Dios y de su justicia inminente. La conexión de Matusalén con el diluvio, al morir el mismo año en que éste ocurrió, simboliza el límite de la paciencia divina y el cumplimiento de un juicio largamente anunciado. Durante los años de Matusalén, la humanidad se volvió cada vez más corrupta, con la maldad generalizada y el alejamiento de Dios caracterizando su generación. Génesis 6 describe un tiempo en el que la violencia, la inmoralidad y el pecado dominaban la tierra. En contraste con la corrupción de su tiempo, Matusalén y su linaje mantuvieron un testimonio de fe que culminaría en Noé. La longevidad de Matusalén, quien vivió 969 años, destaca la paciencia de Dios al retrasar el juicio para dar a la humanidad tiempo para arrepentirse. Su vida prolongada fue un testimonio de la oportunidad que Dios dio para el arrepentimiento antes del diluvio. Su muerte, coincidiendo con el año del diluvio, marcó el fin del tiempo de gracia y el inicio del juicio. Matusalén fue abuelo de Noé, el hombre elegido por Dios para construir el arca y preservar la vida durante el juicio. A través de su linaje, Matusalén formó parte del plan divino para preservar la humanidad y la creación. Su vida habría servido como una advertencia continua de que el juicio de Dios era inevitable. El hecho de que Matusalén muriera en el año del diluvio no es una coincidencia, sino una señal de la precisión del plan de Dios. Su vida es un indicador de la extensión de la paciencia divina. La muerte de Matusalén simboliza que el tiempo para el arrepentimiento había llegado a su fin. La época de Matusalén estaba marcada por la longevidad, pero también por el crecimiento de la maldad y la corrupción en la humanidad. Algunos estudios sugieren que su nombre podría significar «cuando él muera, será enviado», conectando su vida con la llegada del diluvio. A pesar de la corrupción generalizada, Dios preservó un remanente fiel a través del linaje de Matusalén, demostrando su compromiso con la redención de la humanidad. En 2 Pedro 3:9 se narra: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». La vida de Matusalén,
que se prolongó hasta los 969 años, simboliza la extraordinaria paciencia de Dios. Durante ese tiempo, la humanidad continuó sumida en la maldad, pero Dios, en su misericordia, retrasó el juicio para dar oportunidad al arrepentimiento. Sin embargo, la longevidad de Matusalén también marca el límite de esa paciencia, ya que su muerte coincidió con el inicio del diluvio, un acto de juicio divino. Este momento subraya cómo la misericordia y el juicio de Dios operan en armonía dentro de su plan redentor. La vida prolongada de Matusalén refleja el carácter de Dios, quien no se apresura al juicio, sino que otorga tiempo para el arrepentimiento. Su longevidad permitió a la humanidad vivir un tiempo adicional bajo la gracia de Dios. Su vida fue un recordatorio constante de que el juicio se acercaba, invitando al arrepentimiento. Durante la vida de Matusalén, la corrupción en la humanidad alcanzó niveles extremos. Como se describe en Génesis 6:5-6, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mientras la humanidad se alejaba de Dios, el linaje de Matusalén permanecía fiel, preservando la adoración al Dios verdadero. La creciente maldad requería una respuesta justa de parte de Dios, lo que culminaría en el diluvio. El juicio de Dios es inevitable, pero su misericordia lo precede, dando tiempo para que las personas se vuelvan a Él. Matusalén vivió durante un periodo en el que Dios retrasó su juicio, mostrando su deseo de que los hombres se arrepintieran. Sin embargo, cuando la humanidad rechazó repetidamente la gracia de Dios, su juicio se convirtió en una expresión de su santidad y justicia. Matusalén murió el mismo año en que comenzó el diluvio, marcando el fin de la paciencia divina y el inicio del juicio. Su nombre, que algunos interpretan como «cuando él muera, será enviado», refuerza su papel como un marcador de la gracia extendida antes del juicio. Su muerte coincide con el cumplimiento de la promesa de Dios de purificar la tierra. La paciencia de Dios con la humanidad en la época de Matusalén refleja su carácter. Él no desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Como dice Ezequiel 18:23, «¿Acaso quiero yo la muerte del impío?», declara el Señor. «¿No quiero más bien que se aparte de sus caminos y viva?». El diluvio, aunque fue un acto de juicio sobre la humanidad corrupta, también fue un acto de salvación para Noé y su familia, preservando la esperanza de redención. Aunque Dios es paciente, su juicio llega en el momento perfecto, demostrando que su justicia no puede ser ignorada. En Génesis 7:6 se narra: «Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra». La muerte de Matusalén, en el mismo año en que comenzó el diluvio, es un evento profundamente simbólico en la narrativa bíblica. No es casualidad que el hombre con la vida más larga registrada muriera justo antes de que Dios ejecutara su juicio sobre la humanidad. Este detalle subraya el límite de la paciencia divina y el cumplimiento de la justicia de Dios, mientras marca el fin de una era y el inicio de otra en la historia redentora. El hecho de que Matusalén muriera el mismo año que comenzó el diluvio conecta su vida con la narrativa del juicio divino. Su muerte actúa como una señal del fin del tiempo de gracia que Dios había otorgado a la humanidad para arrepentirse. Algunos estudiosos interpretan que el significado de su nombre, «cuando él muera, será enviado», refuerza la conexión entre su muerte y el inicio del diluvio. La longevidad de Matusalén, de 969 años, es una muestra de la paciencia de Dios hacia un mundo lleno de corrupción. Su muerte marca el punto en el que la paciencia divina llega a su límite. Durante la vida de Matusalén,
Dios extendió su gracia al retrasar el juicio, ofreciendo tiempo para que la humanidad se arrepintiera. Sin embargo, al no encontrar arrepentimiento en la mayoría de la humanidad, Dios cumplió su promesa de purificar la tierra a través del diluvio. Matusalén, abuelo de Noé, es una figura importante en el linaje que preservó la fe en Dios. Su muerte coincidió con el momento en que Noé y su familia se preparaban para entrar al arca. Con la muerte de Matusalén, la responsabilidad del plan de Dios recae completamente en Noé y su familia. A pesar del juicio, Dios preservó un remanente fiel a través de Noé, garantizando la continuación de su propósito para la humanidad. El diluvio es tanto un acto de juicio como de salvación. La muerte de Matusalén coincide con este evento, subrayando que la misericordia y la justicia de Dios operan en armonía. El diluvio purificó la tierra de la corrupción y la maldad que habían llegado a su punto máximo. La construcción del arca y la preservación de la familia de Noé reflejan la fidelidad de Dios para con su remanente justo. La vida de Matusalén, al igual que la de otros patriarcas, marcaba hitos significativos en el plan divino. Su muerte, antes del diluvio, subraya su papel en la narrativa de redención. Durante los últimos años de Matusalén, Noé estaba construyendo el arca bajo la dirección de Dios, lo que sirvió como una advertencia final para la humanidad. En las Escrituras, los juicios de Dios son siempre justos y, a menudo, precedidos por advertencias y oportunidades para el arrepentimiento, como se ve en la vida de Matusalén. En Salmos 90, 10 se narra: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La vida de Matusalén, aunque extraordinariamente larga, finalmente llegó a su fin, recordándonos la fragilidad de la vida humana frente a la eternidad de Dios. Su legado, sin embargo, no se mide solo por los años vividos, sino por su lugar en el linaje piadoso que condujo a Noé, el hombre justo a través del cual Dios preservó a la humanidad. Matusalén es un símbolo de la paciencia divina, un marcador de advertencia y una lección sobre cómo cada vida puede servir al propósito de Dios. Aunque Matusalén vivió 969 años, su muerte subraya que incluso la vida más larga llega a su fin, destacando la temporalidad de la existencia humana. No importa cuántos años vivamos, la eternidad de Dios contrasta con nuestra temporalidad. La vida de Matusalén nos enseña que no es la cantidad de años, sino cómo vivimos para Dios lo que realmente importa. Fue un eslabón crucial en la línea de Set, que preservó la fe y la obediencia a Dios en un mundo corrupto. Su descendencia condujo a Noé, quien jugaría un papel clave en el plan redentor de Dios. Como hijo de Enoc y abuelo de Noé, Matusalén conecta el ejemplo de fe de una generación con la misión redentora de la siguiente. A través de su linaje, el conocimiento de Dios y su plan fueron preservados hasta el diluvio. La vida de Matusalén refleja la paciencia de Dios al retrasar su juicio, dando tiempo para que la humanidad se arrepintiera. Su muerte coincide con el inicio del diluvio, marcando el fin de ese tiempo de gracia. Su longevidad fue una advertencia constante para la humanidad. Su muerte señaló el fin de la oportunidad de arrepentimiento y el inicio del juicio. El testimonio de Matusalén continúa enseñando sobre la importancia de vivir vidas que honren a Dios y preparen a otros para su propósito. Su vida impactó a su familia, quienes continuaron en fidelidad a Dios. Su historia nos desafía a mantenernos fieles en medio de un mundo corrupto. Los patriarcas como Matusalén no solo eran figuras de longevidad, sino guardianes del conocimiento y las promesas de Dios, transmitiéndolas a las generaciones futuras. En la cultura bíblica, la genealogía es más que una lista de nombres, es una narrativa que conecta el pasado, el presente y el futuro dentro del plan de Dios. Las largas vidas antediluvianas, como la de Matusalén, simbolizan tanto la gracia de Dios como su propósito en dar tiempo para el arrepentimiento. La vida de Matusalén nos recuerda que cada día es una oportunidad para cumplir con el propósito de Dios. Así como Matusalén impactó a las generaciones que lo siguieron, los creyentes están llamados a transmitir su fe y valores a sus familias y comunidades. La longevidad de Matusalén es un recordatorio de que el tiempo es un regalo divino que debe ser usado sabiamente. Su legado no radica solo en los años que vivió, sino en lo que su vida simboliza dentro del plan de Dios. Su longevidad refleja la paciencia divina, su lugar en el linaje justo destaca su importancia en la preservación de la fe y su muerte señala la justicia de Dios en el diluvio. Este legado nos inspira a vivir vidas que reflejen la gracia de Dios, a dejar una herencia espiritual que perdure y a aprovechar cada día como una oportunidad para cumplir su propósito eterno. La vida de Matusalén, aunque temporal,
nos recuerda que la eternidad con Dios es el verdadero objetivo. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Camino Espiritual. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.